sonido del doctor Jaime Jurado. Buenos días, doctor. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, bienvenido a nuestro conversatorio Abrebocas con respecto a la regulación del sector cannabis. Vamos a tener una charla, una conversación con usted para que nos dé una retroalimentación desde su perspectiva como abogado especializado en leyes internacionales de cannabis y cáñamo, contratos internacionales, aduanas internacionales, procesos fitosanitarios, alimenticios, farmacéuticos, cosméticos internacionales, leyes internacionales para el control del lavado de activos y riesgos financieros y, por supuesto, pues su expertise en la regulación local del cannabis. Entonces, pues sea usted bienvenido a este espacio para conocer toda su retroalimentación al respecto del sector cannabis y su regulación. Entonces vamos a empezar con unas pequeñas preguntitas. Entonces, la primera de ellas es la siguiente. ¿Cuáles han sido, cuáles cree que han sido las principales barreras de entrada que se han presentado en la industria del cannabis a la fecha? Y cómo visualiza que el sector se pueda engranar con esto. Ok, Claudia, bueno, buenos días a todos y de verdad que muchas gracias por esta invitación y por el trabajo tan exquisito que están haciendo en pro de una Colombia mucho mejor y de una Colombia más competitiva, porque definitivamente para poder dar respuesta a esa pregunta tengo que arrancar con una expresión muy triste, y es que realmente no son los países desarrollados los que nos están sometiendo, ni son las leyes las que nos están viendo a nosotros como países emergentes o en desarrollo. Es la visión y la competitividad de los funcionarios públicos los que nos están sometiendo a mantenernos en esa posición colonialista o en esa posición de no querer avanzar en lo que el mundo requiere, teniendo las herramientas para hacerlo. Y dicho esto, es la oportunidad para mirar cómo ha sido la evolución de las leyes del cannabis en Colombia. Recordemos que con el decreto 613 aparecía por primera vez un problema que no ha podido solucionar el gobierno colombiano, y es que se entiende por pequeño, por grande o por mediano cultivador. Inicialmente arrancaron con una figura de 5.000 metros cuadrados de cultivo para psicoactivo. Luego, con la reforma del decreto 613, después de 3 años, no como lo quiere hacer ver el gobierno, de que fueron 3 años de juicioso estudio, sino que fueron 3 años realmente de ponerle un palo a la rueda a esta industria, se logró sacar el decreto 811. Y en ese decreto 811, el pequeño y mediano cultivador ahora trabajaba sobre 234 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y ahora con la reforma, con la reglamentación de ese decreto 811, el 227, que salió hace 8 o 10 días, ahora el pequeño y mediano cultivador se trabaja sobre unidades VT, llegando a un punto de 470 salarios mínimos, 470 millones de pesos aproximadamente. Entonces el panorama es muy triste, primero, porque ya todavía el gobierno no sabe qué es un pequeño, qué es un mediano y qué es un gran cultivador. Segundo, no hay una norma técnica ni de impacto normativo que nos haya dicho por qué escogieron 5.000 metros de psicoactivo, o por qué escogieron 234 salarios mínimos, o por qué cambiaron ahora la unidad de las VT. Y ninguno de los 3 escenarios es favorable, ni para el grande, ni para el mediano, ni para el pequeño, ni para el mercado internacional. La unidad familiar queda por fuera. Los salarios mínimos, no sabemos si fue algo sacado del sombrero, si era que estábamos en una exhibición de ver un ensayo, que era lo que había trabajado en las instituciones de Finagro durante 20 años, sobre qué se entendía sobre un pequeño cultivador, no sé si de tomates, de naranjas o de banano, o si realmente las unidades VT eran las ideales. Entonces no hay un impacto normativo. ¿Por qué fueron 11.250 unidades y no 35.000? El caso es que cuando ese pequeño y mediano cultivador emigra a ser un gran cultivador, pierde todos los derechos. Es decir, pierde el derecho a la transferencia de tecnologías, pierde el derecho a que seguir siendo aquel al que le debe comprar el mínimo el 10%. Entonces uno puede concluir con respecto a la legislación colombiana, uno,
que la legislación colombiana es más administrativa que técnica. 2, que definitivamente se le tiene miedo a que el colombiano de a pie sea un generador de riquezas en esta industria. 3, que no hay interés alguno por parte del gobierno colombiano en acoger todos los criterios de las mesas técnicas que se han hecho durante 4 años y que definitivamente no está interesado en que la industria crezca desde el parte nacional, porque son evidentes las preferencias que hay para la industria internacional. Teniendo en cuenta que nosotros somos de la Federación, somos completamente convencidos de que tener un buen producto y tener una buena estrategia de trabajo, una buena implementación, hacen visible a cualquier empresa para ser atractiva en los mercados internacionales. Entonces, no es realmente el miedo a la industria internacional, son más bien el malestar al ver que el gobierno le da preferencias a este tipo de empresas. Y la cuarta, que definitivamente el gobierno colombiano no tiene la posibilidad en este momento de trabajar de manera armónica, de manera que entrelacen los convenios internacionales que nos hacen competitivos versus lo que quiere hacer en Colombia. Un segundo impasse que hay sobre eso es el manejo de las tarifas. Uno no entiende cómo o de dónde sacaron las tarifas en Colombia para hacer los seguimientos o la aceptación o el otorgamiento de una licencia a Colombia. Se lo pongo muy sencillo, Claudia. Si yo quiero ir a la Cámara de Comercio de Bogotá o de Medellín para hacer un cambio de representante legal, así sea Avianca, o si sea Glencore, o así sea Ancauca, cualquiera de las empresas inmensamente grandes de Colombia, paga 160.000 pesos por cambio de ese representante legal. En Colombia, al Ministerio de Justicia hay que pagarle 4.350.000 pesos. Entonces uno dice, ¿de dónde saca este gobierno, el Ministerio de Justicia, que su función es netamente social, de dónde saca unas tablas comerciales que desbordan cualquier parámetro de las cámaras de comercio? ¿De dónde sacó del sombrero? ¿De cuál legislación? ¿De cuál impacto normativo? ¿De cuál estudio técnico? Que la tarifa debía ser 4.350.000 pesos y no 20.000, 50.000 o 10.000 o más o menos o igual. Y por el estilo, tiene una cantidad de condiciones, la normatividad, que ya estamos pasando de ser una entidad regulada, altamente regulada y vigilada por el Estado, a pasar a ser fiscalizada. Y estamos ya pisando los linderos de las prohibiciones. Si usted mira los decretos en evolución, se da cuenta que hay más de 19 causales por las cuales se pierde una licencia. Entonces, las normas técnicas y el manejo nos da a entender que la industria está siendo más administrativa que técnica. 2, que está haciendo más el manejo de no querer ser competitivos y generadores de riqueza, sino que mantenernos en una posición colonialista. Y la tercera, que desde la parte técnica, que no hay profesionales idóneos en las mismas instituciones que puedan manejar esta reglamentación. Ese es más o menos el escenario de lo que hay. Ok, perfecto, doctor. Sí, y alineado con eso, pues también que el costo de una licencia, por ejemplo, de psicoactivo vale 37.5 millones de pesos, pues como que está como sectorizado a los que más pueden tener esas licencias, porque es un poco complicado y muy costoso el valor de esa licencia. No solo eso, Claudia, sino que es más triste todavía cuando el gobierno colombiano le dice, después de que usted tenga 470 salarios mínimos en sus activos, deja de ser un pequeño y pasa a ser un grande. Una industria que está manejando millones de millones, donde con 470 millones alcanzas a pagar la nómina y tener un invernadero, y no has sembrado la primera planta. ¿Desde dónde vas a sacar? ¿De dónde vas a hacer? ¿Cómo vas a competir con 470 millones de pesos con una empresa que puede ser mediana en el Estado norteamericano con 20, 30, 40 o 50 millones de dólares? Pues te está sacando del mercado. Claro, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, otra preguntita tenemos por acá. ¿Qué opina de la competitividad del país como exportador de flor seca o derivados de cannabis? ¿Qué opina de eso? Yo creo que eso es a lo que le tiene temor el gobierno colombiano. Mire, la mala fama, entre comillas, que hemos tenido de productores de sustancias psicotrópicas legales o ilegales o entre comillas, con restricciones o sustancias controladas, le ha dado la posibilidad a Colombia, y eso lo hemos hablado nosotros en diferentes foros con italianos, franceses, alemanes, norteamericanos. Y la pregunta es muy sencilla.
¿cuál es la timidez del gobierno colombiano para abrir su mercado? ¿Por qué? Porque ya está comprobado a nivel mundial que así como Colombia se quedó con el café más suave del mundo, pero que no es un gran competidor de la cantidad que produce, excepto ahora que con el problema de Brasil se ha aumentado el valor del café en los mercados internacionales, está sucediendo lo mismo con la flor. La flor colombiana psicoactiva es de una gran ventaja. Solo necesita esa parte técnica que le hace visible diciendo cuáles son esos parámetros técnicos para poder tener estable esa flor y poder tener la garantía que al ser empacada, procesada y trabajada en Colombia, al llegar al mercado internacional, dentro de 2 o 3 meses sabrá igual. Ese es el único pedacito que falta. Esa parte técnica que no se ha querido reglamentar. Pero las expectativas son muy grandes. De hecho, en la Federación Colombiana de Cannabis tenemos propuestas, más en este momento, de más de 14 países que nos dicen cuándo podemos comenzar a hacer alianzas. Más de 16 empresas que quieren decirnos dónde está la materia prima o dónde están los productos de ustedes. Y en la empresa y en la industria local ya hay más de 5 o 6 empresas que nos han dicho, cuando esté lista la reglamentación, por favor tóquennos la puerta que somos los primeros a entrar en ese mercado. Entonces, las expectativas y las perspectivas son muy altas, pero volvemos a lo mismo. El gobierno colombiano en estos 4 años, vuelvo y lo repito con nostalgia y con tristeza, pasará la historia de Colombia como quien le metió la rueda a la industria, pero no quien avanzó con ella. Sí, de acuerdo. Bueno, ahí es también importante tener presente, o sea, alineado con lo que usted menciona, que pues la flor tiene que tener la flor nuestra, la que produzcamos, tiene que tener unos estándares de calidad que tienen que estar acordes al país destino, ¿sí? Entonces, eso es lo principal, porque nada sacamos con tener una regulación local en el que las exigencias pues sean menores cuando el mercado nos está pidiendo unas exigencias mayores. Entonces, de ahí la clave o la importancia de tener unificados esos parámetros de calidad para que nuestra flor pueda ser competitiva a nivel internacional, por ejemplo, los mismos extractos. Usted tiene tanta razón en lo que está diciendo, que en este momento estábamos revisando nada menos los protocolos internacionales sobre eso, y que valga la oportunidad para poder ilustrar un poquito a todos los que nos escuchan del sector cannabis. Cuando uno tiene una flor de cannabis con fines medicinales, debe armar un dossier, y ese dossier debe decir desde cómo se concibió la semilla y todo el proceso de trazabilidad y biometrización de la planta hasta llegar al producto final. Ese dossier mandarlo, digámoslo así, al INVIMA del país de destino. Y ese INVIMA de allá, llámese FDA, llámese EPA, llámese como lo que tenga, coge ese dossier, lo califica, y una vez que le dé registro, automáticamente existe esa homologación entre el permiso para entrar a ese país versus el que tiene Colombia. Pero nos hemos encontrado con 2 argumentos muy curiosos. La primera, que el otro país está preparado y ya ha tenido dossier calificados para Colombia, pero que el INVIMA, cuando se le presenta que cumple con el procedimiento internacional, le dice: lo lamento mucho, pero todavía no tengo nada en INVIMA. Entonces, volvemos a lo mismo, no es el país de destino el que nos está poniendo problema, es la ley colombiana la que se niega a aplicar los procedimientos técnicos de los convenios internacionales. Y algo que nos puso muy triste esta semana, que nos llamó la atención, y el llamarnos la atención fue porque dice la reglamentación del 227 que el INVIMA reglamentará todo lo que son los registros sanitarios para los productos derivados de cannabis. Para preparar un dossier, y usted que es especialista en la materia, sabe que mínimo se toma por lo menos 6 meses. Y resulta que 2 días después, una empresa norteamericana dice haber registrado 23 productos. Entonces la pregunta es muy sencilla: o tenías información privilegiada o tenías ya muy claro cuál era la reglamentación y las reglas de juego. No hay una respuesta diferente. Entonces, esas trabas que pone el gobierno son las que en el mercado internacional habría que invocar para Colombia el convenio, más no la norma misma colombiana. Exactamente, y de acuerdo con eso, alineado con eso, hablando de esta parte también de los alimentos y de lo que se abrió en el mercado, ¿qué piensa de la limitante ahorita que existe con la parte del ataque cibernético al INVIMA y de todo el tiempo de respuesta? Porque muchas empresas tenían muchas expectativas de poder
someter muchos registros para poder sacar al menos como esa parte de alimentos y bebidas. Pero con esta problemática a nivel informático, ¿qué opina al respecto? O sea, ¿cómo podríamos salir avante en esto, dado que los tiempos de respuesta se van a tardar aún mucho más? Ok, yo lo veo de la siguiente manera. Si bien el ataque cibernético está causando mucho daño, nos comprueba y nos prueba la capacidad de improvisación de nuestro Estado colombiano. Si el Estado colombiano hubiera tenido un plan B para evitar eso, no tendría el trauma que tiene en este momento. El plan B en este momento es vincular profesionales de alta calificación, no administrativos, sino que sepan de esta materia y empiecen como si fuera la versión manual, no de actualización, sino de lo que está en este momento colapsado, esperar a que se pueda solucionar. Y lo que está actualmente en sistema manual, poder avanzar con él sin tener trauma en el sistema. Pero no está haciendo ni lo uno ni lo otro. El funcionario del INVIMA le dice a uno, estoy completamente con las manos atadas porque no tengo plataforma. Pero antes te decía, tengo plataforma, pero no tengo manual para poder hacerlo. O tengo plataforma o no tengo manual, pero resulta que no soy el idóneo para calificar esto. O una cuarta que es peor, es que mis decisiones no dependen de mí, dependen de mi jefe y él es el que dice si autoriza o no autoriza. Entonces no hay plan A ni plan B y el gobierno en este momento se está viendo obligado a hacer ese plan y ese plan B. Pero esa sea la oportunidad para poder repetirlo, para poder insertar algo que nosotros le hemos dicho al Ministerio de Justicia. En materia de cupos para la exportación de cannabis, insisten en que la plataforma MIC sea la que organice toda la solicitud de cupos. Y resulta que hay un comité o un grupo técnico que es el que evalúa si esa empresa tiene o no la posibilidad de obtener ese cupo. Entonces ya tenemos tres problemas. La primera, la JIFE no da cupos. Colombia se inventó la figura de los cupos. ¿Por qué se la inventó? Es administrativa. No hay un estudio que nos diga de dónde salió el procedimiento de que Colombia iba a controlar lo que producía cada uno. Usted y yo bien sabemos que la JIFE simplemente dice, dígame cuál es la cantidad que produce y dígame cuál es la cantidad para qué país se va a destinar. Y dígame usted qué hizo con ella, pero que no se vaya a ir a un sistema de narcotráfico, no a uso recreativo, si no está autorizado en ese país. En ninguna parte dice, yo le autorizo tanto de cupo. Pero en el caso de Colombia, insisten en que este comité sea el que lo califique. Nosotros le hemos propuesto al mismo gobierno colombiano que implementemos una APP que vale tristes 50 millones de pesos, aunque para cualquier colombiano eso es mucho dinero. Vale 50 millones de pesos una aplicación que se sube al sistema y la persona o la empresa simplemente responde las preguntas que tiene y en cuestión de 10 minutos el sistema le dice autorizado su cupo o no autorizado o le falta tal documento. Pero el gobierno insiste en mantener burocratizado, en mantener un ejército de personas que sin idoneidad quieren calificar lo que la norma internacional no lo exige. Exactamente, sí, alineado con eso, pues también habría que ver la validación del sistema MIC, ¿sí? A ver cuánto puede soportar en el tiempo toda la información que están ahí pues colocando todas las empresas, porque es prácticamente que la trazabilidad y la duplicidad también de la misma, porque hay empresas que tienen software de trazabilidad, ¿sí?, para registrar todos sus movimientos y les toca volver a ingresar toda la información al MIC porque no existe como esa interfase como en los otros países en donde existe una digamos, plataforma gubernamental y todos los software deberían conectarse ahí para que no exista duplicidad de información, ¿sí? Pero aquí, pues no, o sea, tenemos que hacerlo por duplicado, ingresar en el software de trazabilidad, ingresar en el MIC, es un doble trabajo, entonces, pues esto impacta a la larga también en el acceso a los pacientes de ese cannabis psicoactivo, por lo que usted mencionaba también, o sea, alineado con lo que usted menciona, doctor. Bueno, con respecto a la evolución del sector cáñamo en Colombia, ¿qué opina usted? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ve la competitividad de las industrias con respecto al sector cáñamo? ¿La regulación nos ayuda, no nos ayuda? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor?
Mire, si bien el 811 logró diferenciar lo que era psicoactivo de no psicoactivo de la industria del cáñamo, y la ley que aprobó el Congreso de la República en diciembre del año pasado sobre la ley de cáñamo, dándole la oportunidad al pequeño y al mediano beneficiarse de la fibra y de la semilla, hay tres expectativas actualmente en el mercado. Uno, ustedes vienen del país, saben que los paisas toda la vida hemos sido textileros y amigos de los trapos, como dice un amigo mío. Y para nosotros un metro de tela de nos hace un daño impresionante. Y la industria de los textiles ha decaído mucho en los últimos años, no solo por la importación del algodón, no solo por los costos de los aranceles, no solo por el contrabando, sino también por esa competencia internacional. La industria textil antioqueña, con todas las 5 más grandes que lo fueron en su momento, que nos hemos reunido, nos han dicho cuándo empezamos a producir. La industria antioqueña está lista y ya estamos implementando maquinarias y procesos para poder entregarle al país, ojalá antes de finalizar el año, la primera planta de producción de textiles, produciendo más de 65.000 metros de tela al mes en fibras de cáñamo. Esperemos que el gobierno colombiano no empiece a ponernos trabas, que literalmente desde la planta psicoactiva y desde el punto de vista comercial son los que nos están enredando esta industria. En la parte alimenticia, tenemos más de 16 empresas productoras de alimentos que están listas para poder empezar a procesar todo este aceite de cáñamo de 0.2% de THC máximo en su límite y poder entrar al mercado colombiano, aprovechando que los TLC que tiene Colombia con diferentes países nos da la oportunidad en la zona de Sudamérica y en la zona del Caribe tener una homologación muy rápida o muy acelerada de los procesos fitosanitarios con los que Colombia tiene convenios, lo que nos abriría un mercado mucho más grande. Y la tercera, en materia de alimentos, las investigaciones. Yo con alegría lo digo y con tristeza también, porque de las universidades colombianas que uno quisiera que estuvieran más metidas en la investigación, solamente veo 3 universidades en el escenario que están metidas de lleno en la investigación de lo que es la industria del cáñamo desde la parte alimenticia. Ojalá fueran todos. El 811 ya les dio la posibilidad de ser autónomos con la licencia de investigación, pero lo que yo averigué hasta el momento es que solamente estas 3 son las que presentaron las solicitudes de licencia. Las demás siguen muy apáticas. Y nosotros los paisas seguimos creyendo que no hay mejor éxito en la administración de un país cuando el Estado, la academia y la empresa se unen para tenerle un norte país. Pero el escenario lo vemos claro y lo vemos muy de avanzada y con un desarrollo acelerado para Colombia. Qué bueno, hay miles de preguntas, muchas cosas más, el tiempo es muy corto, sin embargo, no me gustaría dejar pasar esta conversación sin hacerle una última pregunta. La última pregunta es respecto a cómo ven la inclusión de los derivados de cannabis a través de las IPS, al ser incluidos los derivados en el plan obligatorio de salud. ¿Existe la suficiente preparación de las agremiaciones médicas a nivel país para soportar o impulsar el acceso a todos los pacientes o no solo a los más privilegiados? Porque actualmente sale demasiado costoso de manera independiente pues un tratamiento con cannabis. Entonces, ¿cómo ve usted la preparación del gremio médico para dar respuesta a esa formulación? Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Yo lo veo con 2 respuestas, la corta y la larga. La corta, Colombia está en mora de hacer eso. La larga es que los médicos en Colombia ya abrieron sus mentes y se dieron cuenta que era una posibilidad muy grande para tenerlo. Y de hecho ya existen como 3 o 4 personas en el Ministerio de Salud y en Presidencia de la República que nos han abordado con ese tema y nosotros les hemos dicho, la ruta es permitirle a las IPS poder implementarlo. La segunda, que sea con personal médico idóneo, que sea especializado, que haya sido calificado por las universidades reconocidas en sus facultades de medicina y de ingeniería química y de farmacología. Y la tercera, que se haga un estudio rápido, que no es sino un ajuste, porque el estudio que teníamos nosotros al 2016, 2017 era que había 5 millones de colombianos
esperando medicamentos de cannabis para solucionar sus problemas o para empezar la investigación. El estudio que tenemos nosotros actualmente dice que esa cantidad de personas se dobló, y más ahora con el problema de COVID, donde la salud mental de las personas ha sido muy afectada. Entonces vuelvo a la misma respuesta anterior, estamos en mora de hacerlo y sería una ruta ideal porque automáticamente, imperfecto o no, nuestro sistema de salud pública es uno de los más perfectos en Latinoamérica. Siendo tan imperfecto, es uno de los mejores y sería un referente para Latinoamérica poder tener esa oportunidad. Pero si la academia, si las agremiaciones médicos no nos presionan a nosotros como federación, para nosotros presionar al mismo gobierno, que se aceleren estos procesos de estudio y de certificación de los médicos, la ruta va a ser más larga. Y termino con lo que decía al principio. La industria quiere generar riqueza. El Estado quiere que generen impuestos. Si el Estado quiere que genere impuestos y recibir impuestos, necesariamente se tiene que meter la mano al bolsillo para ayudarle a esta industria. No es justo que una de las empresas que llegó a Colombia con mayor expectativa, como Farmacielo, anunciando 100 millones de dólares, le diga al Banco Agrario que le preste 8.500 millones y se los desembolsen en cuestión de 30 días. Y que lleven pequeños y medianos, trabajando durante 2, 3 años, buscando que los califiquen, les abran una cuenta bancaria y el Estado sigue apático o siguió apático a esto durante 4 años. Muy bien, entonces, doctor Jaime Jurado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio, muy enriquecedor, de verdad, toda su retroalimentación y su visión al respecto. Tiene todo el gremio de la Federación Colombiana de Cannabis y Cáñamo, entonces, muchas gracias de verdad por su participación y pues ahora los dejaremos con su exposición magistral. Adelante, doctor. No sé, ingeniero Jaime, si tiene alguna... Bueno, doctor, yo primero que todo quiero agradecerle esta participación. La intención de nosotros siempre ha sido contribuirle al gremio del cannabis y a todos los gremios en Colombia. Es la razón por la que nacimos. Al comienzo por ahí confundían que éramos una agremiación de cannabis, ¿no? Y no, nunca. Nosotros no agremiamos el sector de cannabis, ni agremiamos a los centros de diagnóstico, ni agremiamos a los de trabajos en alturas, ni a todos los que tienen problemas en este momento similares a los de ustedes, naciente de esos mismos funcionarios públicos que nos ponen esa puerta en la nariz y pues que lo único que uno lee en la puerta cuando tienen la puerta en la nariz es no sé nada, o sea, no saben lo que hacen, ¿sí? Entonces están totalmente salidos de su mérito para poder enfrentar este reto que tenemos como país. Este reto es un reto que solamente lo asumen, yo lo voy a decir con todo respeto, personas como usted, que liderando una federación desde un ámbito muy profesional, muy transparente, es capaz de asistir a un evento de estos en donde todo el mundo le tiene miedo a las veedurías, ¿no? Sí, pero ¿qué dirán? Que me vean hablando con el señor Jaime de allá y con esa señora Claudia y dice, no. Acá nosotros no somos el madero, nosotros somos esa palanca que se necesita para que todo ese proyecto que ustedes tienen en su mente, en su corazón, salga adelante. Muchas personas como usted que dirigen agremiaciones o que no dirigen agremiaciones y que han venido dando esa lucha solos en el ánimo de que no solucionan solo su problema, sino que solucionando el puntual, solucionan el de todos. Y nadie les da un reconocimiento, nadie les dice gracias. Yo le voy a decir hoy que gracias, porque eso que usted está haciendo por ese sector, por ese gremio, está beneficiando más a los grandes que a los pequeños. Nosotros acá somos expertos en regulación y nosotros sabemos a dónde puede llegar una empresa grande cuando tiene abiertos los mercados internacionales dentro de un contexto de respeto con los acuerdos supranacionales. Y la capacidad que puede generar a medianos y a pequeños esas grandes empresas creciendo en conjunto cuando también se incluye lo nacional. O sea, dicho de otra manera, vienen por nuestras flechas, ¿sí? Y se llevan las flechas que nos quedan y el arco, ¿sí? Entonces nos dejan sin cómo disparar, sin cómo trabajar. ¿Por qué? Porque se van, porque si usted mira, se han ido más empresas de pronto en los últimos tiempos que al comienzo del proyecto, ¿sí?
Para mí fue muy triste ver cómo se fue Canavida de Colombia, una empresa canadiense grande, cómo Canopy cerró sus operaciones en Colombia, una empresa también, una multinacional grande, así hubiera iniciado un proyecto paralelo, pero es que tener uno que cerrar proyectos como multinacional y abrir proyectos nuevos en un país es porque el país no le funcionó regulatoriamente, ¿sí? Y no le convino en lo que está haciendo. Entonces, las empresas grandes también han estado atropelladas y sin darse cuenta, de pronto, se han ido cerrando ellos mismos sus puertas al no de pronto abrir su corazón. Y yo, por medio de este programa, que vamos a difundirlo hasta donde sea, vamos a mostrar ese trabajo que usted está haciendo y ese deseo que nosotros tenemos de que todos pensemos con ese patriotismo que piensan los paisas, que pensamos los rolos, los boyacenses, todos, porque somos todos regionalistas, pero en el mundo vamos por un mismo país. Y el orgullo que es del bogotano, miren, los paisas pudieron y de los paisas los rolos pudieron y eso hace que nosotros seamos mejor vistos en el mundo. Yo la verdad he seguido muy de cerca el proceso que se ha desarrollado en Antioquia con respecto al compromiso con el cannabis y me parece muy importante que eso se ha mostrado al mundo, se ha mostrado a los mismos colombianos, que nosotros sí tenemos competencias, que sí tenemos capacidades, que no somos el espejo para los consumidores que encuentran cuando van a una vitrina en un espacio de un servicio público y de pronto le dicen, no señor, haga la fila, salga de aquí, váyase, no sé, todo es un no, ¿no? Los doctores no. Y resulta que la persona que están rechazando es un científico. La persona que están rechazando es un profesional especializado, con doctorados, con todo, tiene registros y reconocimientos en otros países y acá lo atendemos como si fuera simplemente, bueno, no sé, porque para mí todos tenemos mérito, el campesino, el profesional, ¿sí? Sino como si fuéramos animales, que los animales también los quiero, los adoro, entonces no sé cómo decirlo, ¿sí? Simplemente son personas que no tienen el intelecto ni la preparación para recibir lo bueno y entregan entonces solamente lo malo. Piensan que nosotros vamos a dar de lo mismo que ellos nos dan. Entonces yo veo que usted en su trabajo y pues de acuerdo a me gustó mucho escucharlo. Qué diferente es escuchar una entrevista por parte de una persona como la doctora Claudia Patricia, que conoce el sector, frente a una persona que maneja el sector, y no cuando uno le está preguntando a los que no manejan el sector, ¿cierto? Entonces, lo que nos pasó ahorita con Julie entrevistando ella a las personas de su sector. Eso es lo que queremos mostrar aquí, que nosotros tenemos profesionales en la corporación, capaces de entregarle a la industria, capaces de entregarle al gobierno, capaces de hacerles unos acercamientos que les permitan de verdad entregarnos lo que nos merecemos, porque nosotros somos los patrones de ellos, nosotros pagamos los impuestos, nosotros somos los que contribuimos para que existan, es más, los elegimos. Este 13 de marzo y el próximo mes de mayo vamos a ir todavía a decirles, todavía les creemos, porque es que si no lo decimos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, doctor, yo me disculpo por haberme salido un poco del tema, pero la idea es mostrar que nosotros veedores, ustedes empresarios, gremio, nosotros también somos gremio, los profesionales que actúan, todos tenemos algo en común y es ver un mejor país. Entonces no le quito más tiempo, yo lo dejo con su charla. Antes de que termines, antes a ustedes muchas gracias. Yo lo que voy a decir, lo voy a decir con agradecimiento a mi Dios y a la vida. Pero yo creo que ha sido el bagaje de haber trabajado tantos años en contratos internacionales y en aduanas internacionales los que me permiten ver en una veeduría una garantía. Quienes hemos trabajado en los mercados internacionales acudimos muchas veces a las veedurías alemanas, italianas, francesas, norteamericanas en procedimientos aduaneros o fitosanitarios y son los que nos solucionan el problema. Pero muchas veces, como lo decían al principio de la charla, hay funcionarios que en vez de aprovechar la oportunidad de saber quién le enseña una ruta para hacer un trabajo mejor, prefiere opacarlo para que el otro no brille. Y eso es muy latino o muy colombiano. Pero definitivamente a ustedes muchas gracias y valga la oportunidad para reconocerlo, porque el decreto 227 no introdujo el manejo de los registros de INVIMA por iniciativa gubernamental, sino gracias a que ustedes le lograron ganar por medio de tutela al INVIMA, el que tuviesen la obligación de recibir las solicitudes de registros sanitarios o de registros del INVIMA a la industria del cannabis. Mire que no fue la industria la que logró hacerlo, fueron los veedores.
pero quien le tiene miedo a una veeduría le tiene miedo a la industria. Y en el caso de Colombia, está matando el tigre y le tiene miedo a la piel. Bueno, sí, señor. Por aquí hay muchas personas que nos han apoyado y más tarde hablaremos con ellos también en todos estos procesos. Y pues, indiscutiblemente, yo deseosos de escuchar su charla, doctor Jurado. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y feliz fin de semana para todos. No, pero la charla que nos vas a dar. Ok. Bueno, la charla que les voy a dar es muy sencilla y voy a tratar de ser muy corta en ellos. La charla se va a centrar en 2 puntos. ¿Cuál es la tendencia de los mercados internacionales y cuáles son las opciones que tenemos desde el mercado nacional o desde las zonas francas? Si bien el mercado internacional tiene una expectativa en psicoactivos y no psicoactivos en Colombia, la apertura de las zonas francas saca del mercado inexorablemente a muchos productores internacionales. Uno, porque recordemos que en las zonas francas tenemos 48% menos de costos de producción del territorio nacional aduanero. Y segundo, porque la producción va en pesos, no en dólares. Eso quiere decir que cualquier mercado internacional, sea en la moneda que está produciendo, tiene que hablar de un 48% menos. Esa oportunidad de negocio nos da una oportunidad en las zonas francas de tener 4 banderas. 1, la investigación internacional trasladada a zonas francas. 2, los equipos de trabajo de investigadores colombianos ubicados en las zonas francas. 3, el manejo de los registros de marcas y patentes. Y 4, la apertura de los mercados internacionales con la homologación de los procedimientos fitosanitarios a nivel internacional. Y como yo le decía a Claudia ahorita, si yo cumplo con la legislación del otro país, estoy lógicamente con acceso al mismo. Esos 4 escenarios le permiten decir al colombiano, a ver, señores colombianos cultivadores, ¿cuáles son las buenas prácticas agrícolas que ustedes estaban implementando? Las del ICA, perfecto. Muy buenas localmente. Las del mercado internacional estadounidense, entonces acójanse a ese mercado. Pero cuando un cultivador colombiano en territorio nacional aduanero tiene esas prácticas agrícolas certificadas por las legislaciones europeas o por la legislación norteamericana, la zona franca automáticamente obtiene un respaldo muy grande de los que están cultivando en territorio nacional aduanero, porque al trasladar esa materia prima o ese producto semiterminado a la zona franca, da la posibilidad de que ese exportador en zona franca tenga un mercado mucho más abierto. Valga la pena la oportunidad para poderlo manejar. Si bien el 613 le había dado el monopolio para la exportación de fabricación de derivados a los que tenían licencia del Ministerio de Salud, o llamado también fabricación de derivados, en uso nacional, en investigación y en exportación, el 811 habilita al pequeño y mediano cultivador o al cultivador colombiano para que tenga también la posibilidad de exportar ese material vegetal, es decir, esa flor seca de la que muchos hablan en punta, aunque hay muchos más elementos para poder hacerlo. Tenemos las semillas, tenemos las fibras y tenemos el manejo de los alimentos a partir del forraje. Solo queda el manejo de las investigaciones. En esos 4 escenarios que se nos abre dentro del cultivo, del manejo que hay en el territorio nacional, da la oportunidad de que el mercado internacional esté mirando en este momento a Colombia, a pesar de todos los defectos o de todas las cosas que hay que ajustar en nuestra legislación, lo estén mirando como una oportunidad grande. Unos para retornar, porque ya hay 2 empresas que nos han pasado la información haciéndonos señas de que cometieron un error al haberse ido de Colombia, pero que ahora la modalidad que piensan hacer es buscar ese aliado que le dé el suministro o el nuevo que está llegando a Colombia. El manejo en este momento de la guerra, que esperemos que se termine ya mismo, entre Rusia y Ucrania, ha hecho que los ucranianos, que son en este momento uno de los que más saben en el mundo en la industria del cáñamo, estén migrando para Colombia. Ya hay 3 empresas que anunciaron su llegada a Colombia y tienen muy claro la ruta técnica europea para el manejo de los manejos técnicos de esta planta y sobre todo las de las fibras y de las semillas. Eso le da una oportunidad muy grande al mercado colombiano y ya tienen escogidos a sus aliados, ya tienen muy claro cuál es la forma como deben llegar a Colombia para manejar estas materias primas o el producto terminado. Esa posibilidad vuelve y entonces nos acerca a la realidad de que las zonas francas en cannabis en Colombia fueron un acierto.
pero que la deficiencia que hay en manejo técnico es una necesidad urgente y que debe hacerse de manera rápida, ojalá antes de que se termine este gobierno. En cuanto a las posibilidades o el manejo de los empaques y de los embalajes que tiene actualmente la industria, hay un error muy grande sobre eso. De hecho, ya hay dos instituciones que están buscando cómo armonizar el manejo del empaque y del embalaje, porque tienen 4 objeciones sobre lo mismo. La primera, que Colombia no lo produce, tendríamos que importarlo. La segunda, que producirlo en Colombia nos tocaría una implementación de 1,5 a 3 años aproximadamente de tener una planta que produzca estos empaques. Y la tercera, la diplomacia comunitaria. Y ahí entro en el segundo capítulo de la charla. Independiente de todos los beneficios que tengamos en la zona franca sobre los tratados de libre comercio, si nosotros no tenemos una ruta o una diplomacia fitosanitaria, estaremos a puertas de seguir exportando materias primas. ¿Cuánto se demoró la diplomacia fitosanitaria para exportar un aguacate colombiano? 10 años. 10 años se demoró para esa diplomacia fitosanitaria. Cannabis no puede caer en esa trampa, porque los tiempos están siendo más acelerados. Se le une el hecho de que la regulación colombiana, nuestra regulación está en mora, pero en mora de definir qué va a pasar con el cannabis psicoactivo o cannabis recreativo o de adulto mayor. ¿Por qué? Porque en este momento, si bien Colombia había sido tildada de narcotraficante y de ser un exportador, entre comillas, de un producto controlado, de sustancias controladas, otros países que ya lo tienen legalizado empiezan a migrarlo o a traerlo a Colombia de contrabando. Entonces Colombia empieza a recibir un producto que tiene un origen legal en otro país para entrar a Colombia por contrabando, porque no tiene regulación para uso en Colombia. Y recordemos que muy a pesar nuestro, la DIAN no nos ha demostrado en su historia desde 1992 el manejo aduanero que sea muy buena, ni siquiera para decomisar un metro de tela o un electrodoméstico. Con cannabis no va a ser la excepción, porque la historia misma lo ha demostrado. Entonces, si Colombia no lo hace y no ajusta su normatividad a ese cannabis psicoactivo con fines recreativos, se reinvierte el ejercicio. Empezaremos a ser receptores de todos los productos de cannabis con fines recreativos. Ya México está enfrentando ese problema. En la frontera comercial de México con los Estados Unidos, el contrabando de sustancias psicoactivas derivadas del cannabis están entrando ya desde los Estados Unidos de América a México. Y hasta hace 6 meses o un año era al revés. Y los cálculos estimados que tenemos nosotros en este momento es que solo el mes de diciembre a Colombia entraron $4.200.000 en dispositivos de cannabis recreativo de producción norteamericana. El próximo gobierno tendrá la obligación de definir cuál va a ser la ruta de ese cannabis o cómo va a tener para cerrar las puertas y evitar ese contrabando. Pero no hasta el momento seguimos estudiando de cuál va a ser la fórmula. Pero sea cual sea la decisión del Congreso de la República o del próximo presidente, porque en este gobierno ya no fue, tiene que definir cuál es la ruta de ese psicoactivo recreativo. Y la otra es que el valor agregado que tiene Colombia en este momento tiene que ser de nuevo reevaluado. ¿Por qué? Porque si bien Colombia está haciendo extracción de cannabis para hacer la exportación de sus derivados, está cometiendo el mismo error que cometimos con el café y con el oro. Se exporta la materia prima de café, los otros países lo transforman y nos lo retornan más costoso. De hecho, Alemania es el exportador más grande de valor agregado de café y no siembra una sola mata. Alemania. Y el mundo se consume 2.5 billones de tazas de café al día que dejan $1 de ganancia por cada taza. Y Alemania es el gran ganador de este negocio. No somos los colombianos. En el oro nos está pasando igual. Se exporta el oro, pero no se refina. Al exportar este oro de Colombia a otros países, ellos al refinarlo le dan el valor agregado y se quedan con los residuales, que muchas veces son más costosos que el oro, como el palladium y el litio. En el caso del cannabis no puede suceder así. El gobierno colombiano o la empresa colombiana está en mora, que ya lo estamos trabajando en esa ruta, de implementar en Colombia una purificadora de cannabis. Y esa purificadora de aceite de cannabis
es la que nos pone en contexto internacional, al tener las certificaciones, al igual que Canadá, Alemania, Israel, Holanda o cualquiera de los países de los Países Bajos. Al tener esa refinadora de cannabis, la materia prima que sale con valor agregado ya va a salir con una destinación específica, ya sea la farmacéutica, la cosmética o la alimenticia, la recreativa o la industrial. Ese solo pedacito nos va a poner en punta de que el comercializador o el comprador internacional o el consumidor final será el que defina si sigue comprando en dólares a quien refina en los Países Bajos o en Alemania, Canadá o Israel, o si le compra a Colombia, que tiene la misma calidad, pero en pesos colombianos. Unidos esos cuatro escenarios, las zonas francas, los procedimientos de las buenas prácticas agrícolas o de las buenas prácticas manufactureras, la refinación de la materia prima y la investigación, si lo hacemos en cuestión de 6 meses, que es posible hacerlo de la mano de los profesionales que tienen ustedes en la veeduría, Colombia estaría realmente a la vanguardia, no solo de la legislación internacional, sino de los mercados internacionales. Y para esto no sé si nos falta voluntad política, porque los profesionales que hay en Colombia tienen las calificaciones para poder sacar adelante este proceso y esta industria. Es lo que tengo para contarles en lo que último que hemos visto en la industria del cannabis. Pues qué rico. Muchas gracias y verdad complacidos de escucharlo porque es muy importante pues su perspectiva con toda esa experiencia que ha tenido en todo este tiempo en la parte del sector cannabis. Entonces, de nuevo, bienvenido y muchísimas gracias por su participación. A ustedes muchas gracias. Después hablamos del cannabis. Después hablaremos del escucharlo y yo quiero resaltar lo que usted le acaba de regalar hoy al país, ¿no? Porque es que acá este escenario es para eso. Resulta que yo veo sus entrevistas todas muy buenas, pero siempre me lo cortan, ¿sí? Acá queríamos que siguiera hablando, ¿sí? Pero lo importante es que ya estamos llegando a las personas. Vamos a hacer un trabajo muy, muy exhaustivo porque este video llegue a todas partes para que todo el mundo no solo conozca esa problemática que tienen ustedes en el sector del cannabis y ese compromiso con el país, sino también quienes nos estaban exponiendo hace un rato, que son los del sector del trabajo en alturas, ¿sí? Un sector que es muy importante porque son millones de colombianos los que cada día se exponen su vida amarrados de un arnés, agarrados, así sea de un lazo, así sea del pelo de la suerte, pero están expuestos siempre por nosotros, por limpiarnos los vidrios, por limpiarnos el tejado, construirnos una casa, construir un edificio, llevarle la idea a los alcaldes de si es el metro o es el kilómetro lo que van a hacer, pero que siempre son ellos los que exponen su vida y no les dan el reconocimiento, no les dan la protección. Lo mismo los de los centros de diagnóstico automotor. Los de los centros de diagnóstico automotor es un gremio muy interesante. Hay una federación que lo invito a que los conozca en un momento, que nos va a comentar lo que ellos tienen como necesidad, que todo gira en torno a lo mismo de ustedes, ¿no? Exactamente. Entonces, muchísimas gracias en nombre de todos nosotros, de todos los afiliados, y de verdad que es un placer inmenso que haya compartido su tiempo con nosotros en este espacio. Muchas gracias y bendecido día para usted. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por invitarme y feliz fin de semana.